En el Partido Popular consideramos muy relevantes e importantes y preocupantes las informaciones periodísticas que se han conocido hoy sobre que un juzgado de Madrid está investigando, ha abierto diligencias previas sobre presuntos delitos de corrupción privada y también de tráfico de influencias en el entorno de las actividades de la mujer del presidente del Gobierno. Desde el Partido Popular entendemos que es urgente, imperativo y necesario que Pedro Sánchez comparezca inmediatamente para dar una rueda de prensa y dar explicación a todas estas informaciones. Le hemos visto salir deprisa y corriendo del pleno de sesión de control. Entendemos que se ha ido a Moncloa a preparar con todo su séquito de asesores esa necesaria y urgente rueda de prensa. Queremos dejar claro que para el Partido Popular el problema no es Begoña Gómez. El problema es el presidente del Gobierno, es Pedro Sánchez. ¿Y por qué? Bajo su presidencia de Gobierno, su Consejo de Ministros, se aprobaban financiación para empresas que iban recomendadas por su mujer, por Begoña Gómez. No entendemos el silencio. Llevamos más de un mes y medio con informaciones periodísticas e investigaciones que continuamente van sacando más y más información, y el presidente del Gobierno y su entorno siguen instalados en el silencio. Es el presidente del Gobierno, con su silencio, el que pone en el foco a su mujer y no el Partido Popular. Él lo que tiene que hacer es salir y dar explicaciones de por qué su Gobierno financia empresas que son recomendadas por su mujer, por Begoña Gómez. Los escándalos que giran en torno al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, son numerosos. Los escándalos en su Gobierno, los escándalos en su partido y los escándalos en su entorno familiar. Tenemos los escándalos del Gobierno con esa trama de corrupción que anida en muchos de los ministerios de Pedro Sánchez, por esa trama de mordidas por la compraventa de mascarillas. Tenemos esos escándalos en su partido con su número 2, con Santos Cerdán, que conocíamos hace unos días que se reunía con Koldo. No sabemos si para apañar esas comparecencias en el Congreso y en el Senado, donde Koldo no daba explicaciones y solo respondía a las preguntas del Partido Socialista, curiosamente. Y luego tenemos los escándalos que rodean al presidente del Gobierno en su entorno familiar. Ahí tenemos a su suegro, que se enriquece con esas saunas. Todos sabemos a qué tipo de saunas me refiero. Tenemos a su padre, que se enriquece con fondos Next Generation. Tenemos a su hermano, que curiosamente ha mudado su domicilio a 16 kilómetros de España, a Portugal, solo para no pagar impuestos en España. Curiosa forma de patriotismo, la de la familia de Pedro Sánchez. Y, por supuesto, tenemos también los escándalos en torno a las actividades de su mujer, de Begoña Gómez. Y, por tanto, entendemos que es urgente y necesario que el presidente del Gobierno salga a dar explicaciones y dé una rueda de prensa sobre todos estos escándalos que giran en su entorno. Parece que solo prosperan en España todos aquellos que están en el entorno político o familiar más cercano de Pedro Sánchez. Esto es un poco lo que queríamos decir desde el Partido Popular, y ahora, si hay alguna pregunta, que no sé si habrá alguna pregunta. Sí, buenos días. No sé si se me oye, pero bueno, aquí estamos cerquita. ¿Qué explicaciones son las que quiere el Partido Popular que dé Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que les gustaría que detallase? Y si el PP hoy por hoy sostiene que se ha producido un tráfico de influencias y finalmente lo va a llevar a los tribunales. Gracias. Mira, desde el Partido Popular lo que entendemos es que hoy es urgente que el presidente del Gobierno dé una rueda de prensa y dé todas estas explicaciones. Su entorno familiar está siendo investigado por un juzgado de Madrid, y yo creo que es suficientemente relevante como para que el presidente del Gobierno dé una explicación a todos los españoles. No me quiero imaginar qué estaría pasando en este país si el presidente del Gobierno fuese ahora mismo del Partido Popular. Y, por tanto, yo creo que es muy importante que Pedro Sánchez explique todas las informaciones periodísticas e investigaciones judiciales que estamos conociendo. Si es tráfico o no de influencias, si hay corrupción privada o si hay otro tipo de delitos, quien tiene que decirlo es un juez, y, por tanto, nosotros estamos a la espera de ver qué va pasando. Pero, en cualquier caso, una cosa es la responsabilidad judicial y otra cosa es la responsabilidad política. Y hoy el presidente del Gobierno tiene que ejercer responsabilidad política y dar explicaciones, porque todos los españoles hoy se han levantado con la noticia de que se está investigando el entorno de las actividades de su mujer con respecto a su Gobierno. Hola, buenos días. Me gustaría saber si finalmente, dado que se han abierto diligencias contra la mujer del presidente, están dispuestos a llamar a Begoña Gómez a la Comisión de Investigación del Senado o llevar a cabo algún tipo de actuación más allá de la denuncia pública que acabamos de escuchar. Gracias. Bueno, evidentemente hoy no estamos más lejos que ayer de llamarla al Senado. Nosotros siempre hemos dicho que dejamos abiertas todas las puertas. Vamos a ir haciendo unas comparecencias en el orden que consideramos oportuno para ir sacando toda la información, y, desde luego, no descartamos llamar a nadie a esa comisión, como hemos venido manteniendo desde el Partido Popular los últimos tiempos. Sí, bueno, yo quería incidir sobre esa pregunta de mi compañera, dado que Pedro Sánchez no tiene prevista hasta ahora ninguna rueda de prensa para explicar este asunto por el que ustedes le inquieren. ¿Tienen previsto llamarla a declarar en la Comisión de Investigación en el Senado o formular una petición para que comparezca aquí en el Congreso? Gracias. Nosotros insistimos en que no descartamos nada. Ahora mismo, en estos momentos, lo que estamos pidiendo al presidente del Gobierno es que dé una rueda de prensa y dé explicaciones. Llevan instalados en el silencio más de un mes y medio. Esto no se despacha con un Fuentes de Moncloa.
o fuentes de gobierno. Esto requiere una rueda de prensa en la que todos ustedes puedan preguntar sobre esas informaciones periodísticas e investigaciones judiciales que llevamos conociendo durante el último mes y medio. Eso es lo que tiene que hacer el señor Pedro Sánchez. No tiene que esperar a que los demás le llamemos. Tiene que salir él a dar la cara y a dar explicaciones. Eso es lo que creemos desde el Partido Popular. E insisto, ¿no? En el Partido Popular no descartamos llamar absolutamente a nadie a las comisiones de investigación, pero hoy lo que corresponde, después de las informaciones que hemos conocido y que venimos conociendo en los últimos mes y medio, es que el presidente del Gobierno comparezca y dé explicaciones y les permita a todos ustedes preguntar para dar respuestas a todos los españoles. ¿Qué tal? Buenos días. Un par de cuestiones. La primera, ha hablado de los problemas judiciales de la esposa del presidente del Gobierno y también de la esposa del presidente del Gobierno, además de dónde reside fiscalmente el hermano, y ha hablado también del padre de la esposa del presidente y de las aunas, y que todos sabemos cómo se ganaba ahí dinero. Quería saber cómo ganaba ahí dinero el padre de Begoña Gómez. Y, en segundo lugar, si todavía no, con lo que hoy ha ocurrido, no tienen previsto llamar a Pedro Sánchez o no toman la decisión o a Begoña Gómez, ¿qué más tiene que pasar o qué tiene que pasar para que el Partido Popular llame a las comisiones de investigación a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez? Mire, yo lo que he dicho es que hay un juez que ha abierto diligencias previas por las actividades en el entorno de Begoña Gómez. Eso no lo digo yo, lo dice un juez que es el que ha abierto diligencias previas y, por tanto, entenderá que yo me limito a informar y a decir que eso requiere... Bueno, pero me has hecho dos preguntas. Estoy en la primera, ¿no? Vale. La primera era sobre... no, la primera no era de las saunas, era la segunda. La primera era sobre que yo había dicho los problemas judiciales de la esposa del presidente del Gobierno. Y yo lo que digo es que hoy hay un juez que ha abierto diligencias previas por presuntos delitos de corrupción privada y de tráfico de influencias en el entorno de las actividades de la mujer del presidente del Gobierno. Eso no lo dice el Partido Popular, lo está diciendo un juez. Y yo me limito a decir que ante esa información y ante esa investigación corresponde que el presidente del Gobierno dé una rueda de prensa explicando todo esto. Yo creo que no es mucho pedir que el presidente del Gobierno de España explique por qué su mujer está en el entorno de una investigación judicial. Creo que es razonable, ¿no? Incluso esperable en una democracia. Con respecto a las actividades, yo lo que digo es que el entorno de Pedro Sánchez, bueno, pues ahí tenemos a su suegro que tenía unas saunas que se dedicaban a lo que se dedicaban. No he dicho sobre cómo se financiaba, sino sobre la actividad que ejercían en esas saunas, ¿no? Lo he puesto así. Oiga, ¿a usted le parece patriota que yo cambie de mi domicilio para no pagar impuestos en España? El propio presidente del Gobierno, refiriéndose a gente que hacía esas actividades, decía que no. Yo le pongo ante su espejo. Entonces, cuando lo hacen otros está mal, pero cuando lo hace su hermano está bien y es ético. Pues a mí me parece que no, ¿no? Terminamos con Hugo Pereira. Muy buenos días. Antes de nada, una primera pregunta sobre Pedro Sánchez. Lo único que dijo, tras conocer, digamos, las diligencias abiertas contra su esposa, es: a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. ¿Cómo valoran ustedes desde el PP estas palabras? Máxime cuando Pedro Sánchez y otros miembros del PSOE hablaron del lawfare en el ámbito, digamos, de la amnistía. Eso por una parte. Y la segunda, en términos de estrategia política, ¿consideran que el que hoy se haya anunciado que Teresa Rivera va a ser la candidata del PSOE a las elecciones europeas tiene algo que ver para intentar difuminar la actualidad que hoy conocemos sobre Begoña Gómez? Muchas gracias. Bueno, comienzo por la segunda, ahora sí. Y es evidente, ¿no?, que el Gobierno intenta tapar todo lo que se ha conocido esta mañana con esta designación. Desde el Partido Popular, pues le damos la enhorabuena a Teresa Rivera. La verdad es que en el Partido Popular estamos encantados de que sea una ministra de Pedro Sánchez la que sea la cabeza de lista. Una vez se descartó a Ábalos, pues ahora conocemos que es Teresa Rivera. Y bueno, pues después del rapapolvo que tuvo ayer en las Cortes con el Lobo, bueno, pues enhorabuena, Teresa Rivera, por ser candidata del Partido Socialista a Europa. Y con respecto a que Pedro Sánchez dice que todavía cree en la justicia de España, pues si cree en la justicia de España, lo que tendría que hacer es defender la independencia del Poder Judicial y a todos los jueces que ejercen su trabajo desde la independencia de todos sus socios independentistas que están todo el día acusando a los jueces de hacer lawfare. Eso es lo que haría alguien que realmente cree en la justicia española. Eso es lo que haría un presidente del Gobierno que cree en la separación de poderes y en el Estado de Derecho. Y no dejar a todo el Poder Judicial tirado frente a sus socios. Hoy ha hecho una cosa el presidente del Gobierno que a mí, personalmente, me ha parecido lamentable. Hoy decía que en Euskadi todos los ciudadanos que han votado a Bildu, entre otros, es como que le han votado a él y le han reafirmado a él como presidente del Gobierno. ¡Qué bajeza moral! ¡Qué vergüenza! Yo quiero recordar que hace 3 días el Partido Socialista decía que Bildu estaba fuera que tenía que hacer un recorrido ético, ¿no?, y se rasgaban las vestiduras. Hoy Pedro Sánchez asume los votos de Bildu como propios. ¡Qué vergüenza!